este momento me gustaría compartir con ustedes este mensaje que lleva por título ¿Cómo salir del control del miedo? Mi esposa Pauli y yo nos gusta criar a nuestros hijos siempre con el temor y el respeto que Dios se merece. Pero un día algo llamó la atención tanto de mi esposa como la mía, cuando uno de nuestros hijos en la noche tuvo temor de salir por el corredor oscuro. Nuestros hijos estaban acostumbrados de poder salir tranquilamente por la noche y no tener miedo a nada. Pero esta ocasión algo inquietó a uno de ellos. Y nosotros, al ver la reacción de nuestra hija, del por qué no quería salir a los cuartos oscuros, ella nos dijo que tenía miedo del cuco y tenía miedo del muerto que estaba ahí. Y algo que nosotros los adultos mortalmente realizamos y permitimos es que para que nuestros pequeños nos hagan caso, es que para que nuestros pequeños coman la comida o para que llamar la atención de ellos, siempre le decimos, come rápido, si no va a venir el diablo y te lleva. O come rápido, porque ahí en el armario está el monstruo y te va a comer. O come rápido, o ven a hacer esto rápido, porque si no debajo de la cama está el diablo y te va a agarrar la pata. Y estas cosas decimos. Y aunque la mayoría de los adultos siempre decimos, bueno, eso es algo natural y algo normal en el crecimiento de un niño. Tener estos medios o miedos es lo que hace natural en un niño, temer. Pero déjeme decirle una cosa, esos pequeños miedos, esas pequeñas frustraciones comienzan a hacer que en los niños comiencen a tener una imaginación grande. Y yo recuerdo en mi propia niñez cómo a mí me afectaba ir por un lugar oscuro. Y mientras yo caminaba yo sentía que venían todos los monstruos a atacarme a mí. Y eso causó de verdad frustración en nuestra vida. Pero estas personas que tienen miedo natural, entre comillas, crecen, llegan a tener la misma frustración, sino que a una escala más grande. El miedo no desaparece, por lo contrario, comienza a crecer y nuestra imaginación comienza a crear aún cosas mayores. Y la pregunta que me gustaría realizarle a usted en este momento es, ¿ha usted tenido miedo alguna vez? Y este miedo ha paralizado lo que usted está haciendo hasta el punto de volverse una persona temerosa. ¿Ha usted huido de la voluntad de Dios a causa del miedo? ¿O usted ha empezado algo e inmediatamente se paraliza y cambia de mentalidad? ¿O cuántas veces usted ha rechazado la voluntad de Dios en su vida para que usted sea el líder de la alabanza? ¿O para que usted esté en la alabanza o sea maestro de la escuela dominical? Tal vez por el temor de ser rechazado, que usted quede mal y que todos se burlen de usted. Si usted ha sentido esto, hermanos, déjeme decirle algo, usted no es la única persona. Pero la mayoría de las personas que tienen este temor de realizar el trabajo que Dios le manda o para comenzar cualquier actividad en la vida, es porque verdaderamente usted no ha tenido una relación y no ha disfrutado de la confianza que Dios le quiere dar y por supuesto todas las bendiciones que Dios desea tanto darle. Y en mi vida, aunque ahora me considero una persona osada, hubo un tiempo en que el temor verdaderamente tomó el control de mi vida. Pero es el caminar del Señor. Es este hermoso momento de relación íntima y personal con Dios que verdaderamente a través de los años me ha ayudado a entender lo que significa Filipenses 4:13. Y ese es el verso más usado de todos los cristianos. Cuando estamos en angustia, cuando estamos en desesperación, cuando estamos ante una necesidad, Filipenses 4:13 nos dice, todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también hay un versículo que a veces muchos de nosotros, a veces nos olvidamos, y este se encuentra en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al igual que yo, muchos cristianos tienen miedo de hablar, ya que por haber vivido un pasado que avergüenza,
ya que por haber actuado de una manera que verdaderamente es una afrenta, muchos cristianos todavía viven en el miedo del pasado y aún no han sido liberados del perdón que Dios nos da. Y es a través del miedo, hermanos, que muchos cristianos mantienen su boca cerrada y no proclaman la más grande verdad y la noticia más grande, que Jesucristo ya nos ha perdonado. Y nos perdona y nos da un nuevo comienzo, nos da una nueva vida en el momento en que nosotros le entregamos el corazón, en el momento en que nosotros reconocemos que hemos pecado, nos arrepentimos y el Señor nos cambia, nos hace una nueva criatura con una nueva vida y nos quita toda la culpa y todo el miedo, hermanos. Sin embargo, hay un solo miedo que está aprobado en la palabra de Dios. Un solo miedo que verdaderamente toda persona debe de tener. Y esta la encontramos en Proverbios, capítulo 14, verso 26. Y la palabra del Señor nos dice así: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Y escúcheme bien, hermanos, al hablar del temor a Dios, no estoy hablando de tenerle un miedo a Dios porque Él vaya a destruirnos o vaya a herirnos. El hecho de que usted tenga miedo y se asuste de Dios, como algunos interpretan esta palabra temor a Dios, es una perversión de lo que verdaderamente significa este temor y este miedo reverente y santo que usted y yo debemos de tener a Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseña, y a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla de este temor, es nada más y nada menos que el respeto que usted y yo le debemos a Dios. Este temor santo, este miedo reverente al Señor, es nada más y nada menos lo mismo que un hijo debe de sentir a sus padres, que una esposa debe sentir a su esposo, que un estudiante a su profesor. Es justamente este respeto de no contradecir y este respeto de obedecer a su mandato. Y es que escúcheme bien, cuando usted tiene en su corazón este respeto, este temor a Dios, entonces usted va a desear y va a alegrarse en obedecerle a Dios. Cuando Dios le dice a usted a ser maestro de escuela dominical, usted lo va a hacer. Cuando Dios le diga a usted que tiene que ser parte de la alabanza porque usted tiene ese talento del canto, usted lo va a hacer con alegría. Y asimismo, este temor y esta reverencia a Dios de respetar su santo nombre y de obedecer lo que está en su palabra, cuando usted tiene temor a Dios, si usted está viviendo doble vida, entonces usted va a apartarse del pecado y va a comenzar a vivir una vida que agrade a Dios. Si usted en este momento comienza a depender del alcohol, del cigarrillo, usted va a dejar las drogas, usted va a apartarse de eso y usted va a comenzar a depender de Dios. Si usted es una persona que está viviendo en adulterio, si usted es una persona que está viviendo doble vida, pues cuando usted tiene temor de Dios en su vida, usted se va a apartar de lo malo y va a comenzar a agradarle al Señor en lo que a Él le agrada. Y también, si usted ama a Dios y usted tiene ese temor de Dios, usted entonces va a ser fiel en los dineros que el Señor le ha dado a usted, para que usted pueda seguir a través de su contribución, poder proclamar las palabras de Dios. Y esto va a hacer que su confianza y su fe en el Señor crezca. Pero también hay un miedo y un temor que no es aceptado en la palabra de Dios. Y escuche bien, cuando usted en su corazón no tiene temor a Dios, y cuando usted en su corazón no tiene respeto por las cosas de Dios, automáticamente usted se convierte en una persona que va a comenzar a agradar a las personas. Usted va a comenzar a vivir por el temor y el miedo a las personas, a hacer lo que las personas demandan. Predicadores que por haber perdido ese temor y respeto a Dios, comienzan a predicar mensajes que la gente quiere escuchar y no verdaderamente la palabra de Dios para compartir lo que Dios quiere que la gente escuche. Y muchas personas, amados hermanos, están tratando de vivir una vida que complazca al pastor,
hacen y deshacen cosas para ser visto por el pastor y no por Dios. Y escuche bien esto, hermanos. Hay personas que viven con tanto temor por los hombres, porque tengan poder, porque son los jefes y hemos vivido una vida atormentada cuando éramos pequeños. Pero la palabra de Dios nos dice una promesa. En Proverbios capítulo 29, una palabra hermosa que dice el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu. Proverbios 29, 25 dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay algo que Dios no aprueba, hermanos, es que usted tenga temor al hombre alguno. Y escuche bien esto. A causa de los chistecitos que nos hicieron a nosotros cuando éramos chicos, muchos de nosotros tememos más al diablo que a Dios. A Dios lo tomamos como algo ligero, como un viejito bueno, pero cuando hablamos del diablo, ¡qué terror! Y sin embargo, tampoco la palabra de Dios pone un sello de aprobación a que le tengamos miedo al diablo. Y escúcheme bien esto, por favor, porque hay muchas iglesias que enseñan que el diablo tiene autoridad sobre nosotros. Y eso es falso, hermanos. ¿Y sabe por qué es falso? Porque la palabra de Dios así lo dice. Por favor, acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Lo que dice la palabra de Dios. Y dice así. Escuche bien. Si le han hecho pensar a usted que tiene que pelear con el diablo, hermanos, el diablo ya está derrotado. No tiene que pelear contra nadie que ya está derrotado, porque la pelea no es suya, sino la de Jesús. Y la palabra de Dios dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Esa es la bendición tan grande, hermanos, de que el Señor nos da en su palabra la verdad de saber que el diablo no puede tocar ni un pelo nuestro, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, hermanos. Adicionalmente, el Señor nuestro Dios, escuche bien esto, hermanos, porque hay muchas personas que viven atribulados, muchas personas que viven con tanta angustia y desesperación, tanto dolor y tanto miedo. Lo que dice la palabra de Dios: no debemos de temer ni al diablo ni al hombre, por lo que piensen, digan, hagan o piensen hacer. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 12, versos 4 y 5. Una hermosa palabra, hermanos. Escuche bien esto. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Solo a Dios, mis hermanos. El hombre no es Dios. Aunque muchas personas endiosen al hombre, aunque algunos políticos puedan tener mucho poder, Dios es Dios y es uno, hermanos. Y ese mismo Dios nos dice: no temas a ningún hombre y no temas a nada, porque yo estoy contigo. Por eso viene esta pregunta: ¿cómo? ¿Cómo podemos salir del control del miedo? Y es que, hermanos, muchas personas tienen su vida gobernada por el miedo. Y aunque todos nosotros, en algunos aspectos de nuestra vida, seamos muy valientes y seamos capaces e invencibles en algo, hay otros aspectos en nuestra vida donde el miedo nos vence. Y me gustaría compartir con ustedes el testimonio de esta hermana norteamericana, Elizabeth Elliot. Si usted no sabe quién es Elizabeth Elliot fue esposa de uno de los 5 misioneros que vinieron a nuestro Ecuador y que fueron asesinados por una tribu indígena en el oriente ecuatoriano, en nuestro bello país. Y Elizabeth Elliot, al enterarse que su esposo había sido masacrado por los indígenas, ¿sabe lo que hizo ella? Buscó a una hermana de otro misionero asesinado y juntas vinieron al Ecuador. Imagínense eso. Su esposo y su hermano habían muerto y estas 2 mujeres dejan los Estados Unidos y vienen acá a este país a
evangelizar a esta tribu. Y hermanos, evangelizan a todo el pueblo que había asesinado a su esposo y a su hermano. Pero ¿saben algo que cuenta Elizabeth conjuntamente con Raquel Saint, las dos mujeres que vinieron? Que mientras abandonaban Estados Unidos para venir al Ecuador, su corazón comenzó a palpitar. Y al llegar a la tierra, sus manos comenzaron a sudar. Y comenzaron a llenarse del temor y del miedo natural que hay en el cuerpo. Pero suficiente que algo que comenzó a pasar en Elizabeth es que dice que el miedo tomó control de su vida, a tal punto de comenzar a temblar, a tal punto de sentirse angustiada y desesperada. Pero justo ahí hubo algo que aconteció en su vida que hizo cambiar totalmente el panorama. Recordó, hermanos, la promesa del Señor. Esta promesa de Dios en su palabra y estas dos palabras todopoderosas que el Señor le dijo a Elizabeth y le dice a cada uno de nosotros que podemos tener miedo en algún aspecto de nuestra vida. No temas. No temas, hermano. Y Elizabeth tomó fuerzas nuevamente en el Señor e hizo lo que el Señor tenía preparado. No temas. Es la promesa de Dios. Y es la única manera de que usted pueda vencer el miedo. Y no temas, hermanos. Hay 365 referencias de esta palabra a través de la palabra de Dios. Es más o menos un no temas para cada día del año. Y escuche bien esta otra parte de mi vida. Tengo un hijo de 3 años. Su nombre es Vincenzo. Y a Vincenzo, aunque dice que le encantan los perritos, el momento en que un perrito se le acerca, comienza a saltar, comienza a gritar y a desesperarse y a llorar. Inmediatamente tiene que venir papá y lo carga y lo toma en sus brazos. Y mi hijo desde acá arriba mira al perro abajo y dice: qué lindo el perrito ahí abajo, porque ya está seguro en los brazos de papá. Pues hermanos míos, algo así acontece. Muchas de las personas tienen este terror. Muchas de las personas tienen este miedo. Muchas de las personas tiemblan y gritan en desesperación y angustia porque están abajo con el miedo y se han apartado del Señor. Pero es justamente en el dolor, es justamente en el miedo, en la angustia y la frustración cuando uno puede clamar a Dios y Dios inmediatamente viene y te toma en sus brazos, y en esos poderosos y seguros brazos no tienes miedo jamás. Y es por eso que cuando usted, hermano, usted que tiene tanto miedo, hermana mía, amigo mío o amiga mía, que tiene tanto miedo en su corazón, que no puede empezar a hacer nada por este temor y este terror que siente en su vida, escuche esto. Porque si usted decide creerle a Dios, si usted verdaderamente anhela en su corazón obedecer la palabra de Dios, escuche esto, porque de ahí en adelante usted tendrá excelente compañía. Isaías 41, 10 y 13 dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y hermanos, esta es la promesa más hermosa. Escúcheme bien, si usted pensaba que para vencer el miedo tiene que ir a un psicólogo, o tenía que ir a algún brujo, o tenía que ir a algún mentiroso para que cambie su mentalidad, hermano mío, no va a encontrar usted jamás solución al miedo, tan solo viniendo a la palabra de Dios, tan solo clamando al Señor nuestro Dios y esperando en la promesa de Dios, que es el Señor que nos dice: no temas, yo te ayudo. Hermanos, a través de la palabra de Dios hay algo que siempre nos motiva, y son los grandes hombres que fueron utilizados por Dios para hacer sus propósitos. Y uno de estos hombres fue Josué. Josué tenía una difícil tarea. Fue el sucesor de Moisés y tenía que ingresar a toda una multitud, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Y el problema que tenía Josué es que decía: Moisés, ¿quién soy yo? Y este pueblo tan inmenso me va a hacer caso a mí. Y comenzaba a tener un temor sobre el liderazgo y un temor por las cosas que podían acontecer. Y miren,
A todos estos grandes hombres de la Biblia, es el Señor que una y otra vez primero les da una promesa. Miren lo que dice la palabra de Dios en Josué 1:5. Josué 1:5 dice así la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y qué hermosas son las palabras de Dios, hermanos. La religión no puede decirle eso a usted, pero el Señor su Dios sí le dice: no tengas temor de nada, yo no te voy a abandonar, yo estaré contigo siempre. Hermanos, y aunque Josué, y aunque usted pueda justificar el sentir que puede estar pasando en este momento, aunque usted pueda decir: pero pastor, usted no sabe lo que yo vivo, usted no conoce mi matrimonio, usted no conoce a mi esposo o mi esposa, usted no sabe este miedo que tengo dentro de mí. Es justamente ahí, hermanos, las mismas palabras que el Señor le dijo a Josué, se las dice a usted ahora. Primera en Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y qué hermoso, hermano, qué hermoso es saber que en nuestro Dios estamos seguros y no necesitamos y no precisamos de nada, porque es el Señor quien nos ayuda. Otro gran hombre que fue utilizado por el Señor fue Jeremías. Y Jeremías fue concebido por el Señor para ser profeta a las naciones. Y leemos su historia en Jeremías 1:5 y 6, que dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y hermanos míos, entienda esto por favor. La razón principal por la cual siempre vamos a tener miedo, la razón principal por la cual siempre vamos a sentir el fracaso en nuestras vidas, es simple y llanamente porque nos miramos a nosotros mismos y no a Dios. Es simple y llanamente porque dependemos de nuestra capacidad, dependemos de nuestro intelecto, dependemos de nuestra sapiencia y nos apartamos del Señor. Y es justo ahí cuando comenzamos a fallar, porque al mirarnos a nosotros no somos nada, hermanos. Y así dice la palabra de Dios, así dice Jesucristo en Juan 15: apartados de mí, nada podéis hacer. Por eso es importante no mirarnos a nosotros, sino mirar al Señor. Y es el Señor mismo quien le prepara a este hombre Jeremías para hacer cosas grandes. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 1:7 al 10. Dice así: y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Escuche bien esto, hermanos míos. Escuche bien, porque a veces los cristianos piensan que las bendiciones de Dios caen del cielo y que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Si hay algo que el verdadero cristiano sabe, es que esta vida cristiana es difícil de vivirla. Y vamos a entender y vamos a contender siempre en batallas. Siempre vamos a tener guerras. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, quiero que usted sepa algo. No tema ante nada, porque el Señor su Dios es quien está con usted para la batalla y ya le dio la victoria. Lea lo que dice Jeremías 1:19, hermanos. Y dice así la palabra de Dios: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y esa es nuestra victoria, hermanos. No que nosotros seamos algo, nosotros no somos nada, pero aquel en quien hemos confiado, Él es el todopoderoso y único Dios verdadero, y Él es quien libera las batallas por nosotros, para que usted y yo estemos confiados y no tengamos temor a nada ni a nadie. El Señor desea que usted nunca más tenga miedo. Por eso nos ha dado su palabra, para que podamos confiar en cada una de sus promesas. Y si usted quiere y desea y anhela tener victoria en su vida,
acercándose al Señor Jesucristo, entregándole su vida, yo le invito en que en este momento usted haga esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por amarme y gracias por darme la victoria. Si usted hizo esta oración, si usted de verdad le entregó su corazón a Jesucristo, llámenos o escríbanos y nosotros gratuitamente compartiremos con usted literatura que le ayudará a este caminar con el Señor. Recuerde esto, Jesús le ama y nosotros también. Y si el Señor no viene antes, nos estaremos viendo la próxima semana a esta misma hora y en este mismo su canal. Hay vida en Jesús. Dile a un amigo. Si usted fue impactado por este mensaje y desea una copia en video o audio cassette, comuníquese a los teléfonos 2-261-661, 662 o 663 o visítenos en la Juan de Guja 384 y Avenida América.